Continuamos en Salud Hoy junto al doctor Néstor Núñez, cirujano pediátrico de la Asistencial Médica Departamental de Maldonado. Y ahora, doctor, vamos a hablar acerca de cuáles son las cirugías infantiles más comunes aquí en nuestro país, en el departamento, me imagino que en el mundo, capaz. Sí, nosotros nos escapamos a lo que es la realidad a nivel mundial, ¿no? Las patologías frecuentes, lo mismo acá que en cualquier otro lugar. Y creo que deberíamos de dividir un poquito, porque la cirugía pediátrica se divide un poco en lo que es el recién nacido y el lactante tierno hasta los 2 años y por encima de los 2 años. Obviamente que por encima de los 2 años la patología más común y más frecuente y básicamente en la adolescencia es el cuadro apendicular, la apendicitis aguda. Esa es la más común, hay alguna imagen que yo traje por ahí que se puede ir viendo. Es lo más habitual que vemos los cirujanos. Y después tenemos, antes de los 7 años y entre los 2 y los 7 años, la patología más común es la hernia inguinal. La hernia inguinal es prácticamente una cirugía de todos los días para nosotros. La hernia inguinal junto con lo que llamamos la criptorquidia o también denominado mal descenso testicular y la fimosis, que es la imposibilidad de retraer a nivel peniano el prepucio sobre el glande. Esas son las cirugías más frecuentes. Y después, por otro lado, las patologías más frecuentes a nivel de los recién nacidos, ¿no? Que ya entramos en la patología malformativa, ¿no? Atresias digestivas o malformaciones parietales, donde hablamos de gastroquisis, que hay alguna imagen también por ahí. Explicado más hacia todos, para que la persona común pueda entenderlo. ¿De qué enfermedad estamos hablando? Cuando hablamos del recién nacido, sí. Las atresias digestivas es la falta de culminación del desarrollo del tubo digestivo por sectores. Vale decir que, por ejemplo, a nivel esofágico, que es lo que comunica la boca con el estómago, ese tubo que transcurre a través del tórax, puede tener algún sector que no completó su desarrollo y por lo tanto queda desconectado un sector de otro sector. Bueno, eso hay que volverlo a conectar porque si no el niño no puede deglutir, por ejemplo. Generalmente se asocia a otras patologías, que es la fístula con el árbol respiratorio, ¿no? Bueno, eso hay que resolverlo. No es de las más frecuentes, la más frecuente es la falta de culminación del desarrollo en el tubo digestivo pasado el estómago, lo que es el intestino delgado o el intestino grueso, el colon. Eso es lo más común en el recién nacido. ¿Y eso que es una especie de operación riesgosa, complicada? Sí, claro. Es una cirugía es altamente especializada, primero porque estamos hablando de un niño que tiene horas de vida muchas veces, ¿no? Me imagino 3, 4, ¿no? Debe implicar un gran desafío, ¿no? Sí, es un gran desafío. La cirugía neonatológica es un gran desafío para el cirujano pediátrico. Ya le digo, es una cirugía que bien hecha y con buenos resultados, es lo que yo decía, la expectativa de vida es llevar a ese individuo a colocarlo en la expectativa de vida del individuo que nació normal, 70, 80 años de vida. Ahora, estamos hablando de operaciones de ¿cuánto tiempo? Bastante, ¿no? Yo siempre le digo a los padres cuando me preguntan cuánto irá a demorar la cirugía, la cirugía se demora lo que requiera el paciente. Para mí la cirugía inicia en el momento que entro en contacto con el paciente y culmina el día que le firmo el alta del paciente. Claro. El acto quirúrgico es muy variable, puede demorar 2 horas, 3 horas, 4 horas. Yo quiero destacar mucho que en la asistencia quirúrgica pediátrica no solo es el cirujano pediátrico el individuo que lleva adelante los pacientes. Debo destacar que en cirugía pediátrica hablamos de un equipo. El equipo está formado por el neonatólogo, el médico intensivista, el pediatra intensivista, el pediatra de la sala, las licenciadas en enfermería y el personal de enfermería en general, que apoyan. Sin el apoyo de ellos, la cirugía y el paciente no sale adelante. Solo con mi tarea es imposible lograr un buen resultado.
En el próximo bloque me gustaría que, obviamente, me expliques un poco después cuál es el rol de cada uno de estos profesionales. Porque antes me gustaría volver al caso de los niños un poco más grandes, que hablábamos de las enfermedades más comunes, que es, las patologías que se operan. Me nombrabas términos como criptorquidia. Bueno, me gustaría saber de qué se trata esa enfermedad, porque me parece que es una cosa muy común para la población, que de repente con el nombre no nos damos cuenta. Sí, la criptorquidia o mal descenso testicular, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? El niño cuando nace debe de tener sus testículos ubicados en el escroto, en la bolsa escrotal, ¿no? En la bolsa testicular, estar en el fondo. Cuando eso no ocurre al momento del nacimiento y el testículo detuvo su descenso, ¿no? A mitad de camino, está más alto, entonces puede estar ubicado en lo que nosotros llamamos la región inguinal o incluso dentro del mismo abdomen, ¿no? El testículo debe de ser llevado a su lugar. Y bueno, esa es, digamos, la tarea nuestra, tratar de ubicarlo ahí. ¿Y es sencilla esa operación? En algunas situaciones sí, porque está muy bajo, muy próximo, entonces la cirugía se torna bastante simple, ¿no? En otras, cuando el testículo está más arriba, cuanto más arriba esté, más alto esté, más difícil es la tarea nuestra, porque la longitud de las arterias y venas, que son las que van a nutrir esa glándula, a veces no tienen la longitud suficiente para llegar ahí, y ahí se transforma en una cirugía un poco engorrosa. ¿Y cuál es la edad ideal para operar, por ejemplo, este caso? En realidad, hoy por hoy, la edad ideal para llevar el testículo a su lugar es alrededor de los 6 meses, no más. Antiguamente se decía que se podía esperar hasta los 4 o 5 años. Eso ya es vetusto, no es así. Después se cambió alrededor de los 18 meses, eso se ha visto que tampoco es buena cosa, dado que ya a los 6 meses el testículo, cuando está fuera del escroto, del lugar donde debería haber estado, ya existen alteraciones microscópicas a nivel de la microscopía electrónica con cambios en la glándula testicular que eventualmente pueden llevar a la atrofia de ese testículo. El descenderlo y ubicarlo en el escroto, en el lugar donde debe estar, puede llevar a cambiar cuanto más chiquito es el niño. Ahora, cuanto más grande es el niño, las posibilidades de que eso se detenga es muy difícil. Lo único que logra la cirugía es colocar esa glándula testicular en un lugar donde fácilmente uno se puede dar cuenta y detectar que ese testículo se empezó a atrofiar y hay que sacarlo. ¿Hay un porcentaje así? ¿Qué tan común es que se conozca? ¿Que se atrofien los testículos? Sí, que pase que haya que operar de esto, por ejemplo. ¿O vos te referís qué porcentaje de niños con mal descenso testicular se operan? Exactamente. El 100%. ¿Ah, sí? Si no bajó el testículo, hay que bajarlo. Y bueno. ¿Y cuántos niños nacen con esta dificultad? Y el porcentaje variable, pero alrededor de un 5% puede... Es mucho, ¿no? Sí, es bastante. Es bastante. ¿Y, por ejemplo, la apendicitis? No, la apendicitis es mucho más frecuente. ¿Sí? Sí. La apendicitis prácticamente hablamos que el 20% de los dolores abdominales en la etapa de la adolescencia es muchísimas chances. 98% de ese 20% que consulta son apendicitis. Sí. ¿Y peritonitis cuánto se llega, por ejemplo? Y bueno, la peritonitis es una complicación, ¿no?, de la apendicitis. La apendicitis que evolucionó en su casa porque a veces, digamos, la ubicación del apéndice no siempre es la misma, ¿no? Y a veces está ubicado en lugares como por ejemplo detrás del intestino, ubicado en la misma pelvis, es variable. Eso lleva al retraso diagnóstico. ¿Y por qué? Porque lleva un retraso en la expresión sintomatológica de ese paciente. Y bueno, un porcentaje que no es, digamos, tan importante, pero un 5 o un 10% pueden evolucionar a un cuadro peritoneal con, por supuesto, mayores riesgos de morbilidad. ¿Qué pasa con las amígdalas y las vegetaciones? A mí me operaron cuando era chica.
¿Qué porcentaje? Bueno, me parece como que escucho ahora tanta gente. Yo le diría que si me consulta a mí por amígdalas no le va a ir bien, digo, porque los cirujanos pediátricos no hacemos amígdalas. Eso es un terreno de la otorrinolaringología. Acá en el medio hay muy buenos profesionales que creo que podrían darles una idea más adecuada de lo que yo puedo hablar de ello. Así que la cirugía se subdivide en especialidades. Sí. Nosotros hacemos en general toda la cirugía pediátrica, pero la parte de otorrinolaringológica, al igual que la neuroquirúrgica, esa parte. Además, el resto, por ahora, la seguimos haciendo nosotros como cirujanos pediátricos generales. ¿Qué pasa con el postoperatorio, después que pasó la operación? Los niños, ¿cómo se hace, no? Porque un grande, de repente le decís que quédese quieto... Y tiene más suerte que de repente con un niño. Es una pregunta muy común de los padres, ¿qué va a pasar? ¿Cómo es el postoperatorio? Yo siempre les digo, cuanto más chiquito es el niño, el postoperatorio es mejor. ¿No? Generalmente con un buen manejo de la analgesia postoperatoria, haciendo una buena analgesia postoperatoria, tienen un muy buen pasar. Las patologías comunes coordinadas, como mencionamos, las hernias, fimosis, mal descensos testiculares, generalmente son cirugías que se practican durante el día, o sea, ingresa el paciente en la mañana, en ayunas, se opera al correr de la mañana y habitualmente el alta es en la tarde. Sí. Con un niño que generalmente está en muy buenas condiciones, sin dolor y prácticamente sin recuerdo de ese pasaje, digamos, hospitalario. Parece sencillo, pero los padres cumplen un rol fundamental. Sobre este tema dialogamos en el próximo bloque. Correcto. Hacemos una pausa y ya regresamos con más Salud Hoy.